Día 356. Explicación de Hebreos 7 al 10. Hoy retomamos el libro de Hebreos y sus ricas descripciones de Jesús y de su supremacía sobre todas las cosas. El capítulo 7 comienza continuando la comparación con el sacerdote del Antiguo Testamento, Melquisedec. Algunos estudiosos creen que fue un tipo de Cristo, mientras que otros piensan que era Dios Hijo haciendo una aparición especial en la tierra antes de nacer como Jesús. Lo cierto es que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, el nombre de Melquisedec significa justicia, y él era rey de un lugar llamado paz. Cuando aparece en Génesis 14, saca pan y vino, y el autor de Hebreos argumenta que Melquisedec es mayor que Abraham porque fue él quien bendijo a Abraham. La idea de que alguien fuera mayor que Abraham probablemente resultó impactante para los lectores judíos. Es una historia impresionante, revísala si tienes tiempo. Otro aspecto interesante de Melquisedec es que no descendía de la línea de Leví. Todos los sacerdotes del antiguo pacto debían descender de Leví, pero hay una buena razón por la que Melquisedec no lo era, vivió unos 500 años antes de que naciera Leví. Como sacerdote no levítico, Melquisedec establece un precedente para Jesús como sacerdote, porque Jesús tampoco descendía de Leví. Sin embargo, Jesús, que procede de la tribu de Judá, recibe su autoridad sacerdotal sobre la base de que es eterno. Si te has unido a nosotros directamente en el Nuevo Testamento, es posible que parte de esto se te escape, pero espero que sigas con nosotros cuando volvamos a empezar en Génesis 1, porque eso te ayudará a ver algunas de las texturas realmente profundas de esta historia. Una de las cosas que esto nos muestra es la siguiente: la ley antigua, que los sacerdotes sostenían, era buena mientras se estaba bajo el antiguo sistema sacerdotal, pero ahora tenemos un nuevo sistema porque el sacerdote ha cambiado. Es algo parecido a cómo cambian nuestras leyes cuando entran nuevos gobernantes. Ahora que Jesús es nuestro sumo sacerdote, vivimos bajo un nuevo pacto. Y el versículo 27 señala por qué esto es infinitamente mejor. Dice que Él no tiene necesidad, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Jesús ofreció el sacrificio final por nuestros pecados. Ya no hay necesidad de un sistema sacrificial, Él lo terminó. El capítulo 8 nos recuerda que, después de pagar por nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Los sacerdotes no se sientan, porque siempre hay trabajo que hacer. Así que el hecho de que esté sentado significa que la obra está hecha, terminada. El autor vuelve a referirse a esto más adelante, en Hebreos 10:12, cuando dice que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Otra razón por la que este nuevo pacto es superior es que el antiguo tenía grandes limitaciones. Concretamente, no podía cambiar los corazones. Podía revelar el pecado, pero no podía hacer que una persona dejara de amar el pecado. En cambio, el nuevo pacto está escrito en nuestros corazones, nos alcanza en todos los niveles. El autor dice que este nuevo pacto hace obsoleto al antiguo. No necesitas leyes que te digan qué hacer si tu corazón desea hacerlo, lo haces de todos modos porque estás motivado por el amor, no por la ley. El autor vuelve a mencionar esto en Hebreos 10:9, cuando dice que quita lo primero para establecer lo segundo. Puedes imaginar cómo esto debió afectar profundamente a los cristianos judíos. Cambiar el marco mental en el que habían vivido durante 2000 años tuvo que ser un verdadero desafío. Para ellos, la ley no era solo una preferencia, un hábito o incluso una creencia, era toda su cultura y su identidad. El capítulo 9 describe el interior del templo y cómo los sacerdotes del antiguo pacto tenían que actuar como mediadores. El versículo 15 dice que Cristo es el mediador o sumo sacerdote del nuevo pacto. Pero este nuevo pacto no elimina la sangre, sigue siendo necesaria. El pecado todavía debe ser expiado. El versículo 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero en este nuevo pacto tenemos la sangre de un sacrificio perfecto, la sangre de Cristo. Y porque Él es el sacrificio perfecto, solo necesita ser ofrecido una vez. Por eso el autor insiste tanto en la expresión una vez para siempre. El trato está hecho. El versículo 28 dice que Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, no para tratar con el pecado, sino para salvar a los que le esperan con anhelo. Así que sí, Él volverá, pero no para morir otra vez ni para ser sacrificado de nuevo, sino para ser celebrado.
El capítulo 10 retoma algunas de las otras limitaciones de la ley. Por ejemplo, si sacrificar un animal pudiera pagar por el pecado, ¿por qué tenían que hacerlo año tras año? El autor nos dice en el versículo 4 que es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Y varias veces en el Antiguo Testamento Dios les dijo esto a su pueblo: no quiero vuestros sacrificios, eso no es lo que busco. Busco vuestros corazones. El sistema sacrificial ofrecía una solución temporal a un problema permanente, pero la muerte de Cristo resolvió el problema de una vez para siempre. El autor insiste en esta idea una y otra vez. En Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. El Espíritu Santo da testimonio de que nuestros corazones han cambiado bajo este nuevo pacto, y como nuestros pecados ya han sido pagados, Dios no acepta más pagos. Los versículos 26 y 27 dicen que ni siquiera intentes encontrar otra manera de cubrir tus pecados, porque no existe. Utiliza este hecho para exhortarlos a mantenerse firmes en su fe y a no buscar otras soluciones, porque no las hay. Dice que si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una terrible expectativa de juicio. Si despreciamos lo que sabemos de Cristo y hacemos lo que queremos, y tratamos de buscar a alguien o algo distinto de Cristo para pagar por nuestros pecados, acumulamos juicio sobre nosotros mismos. Estamos despreciando la verdad, no hay salvación en ningún otro. Los llama a perseverar a pesar de la persecución y a pesar de que la vida no siempre es justa, porque la perseverancia es la prueba de nuestra fe, es lo que revela el estado de nuestros corazones, si realmente creemos o si únicamente somos personas que oyeron hablar de Jesús, asintieron con la cabeza y luego se marcharon. Los anima a animarse unos a otros, porque sabe que lo necesitarán. Les dice que sigan reuniéndose, que se impulsen mutuamente a caminar en amor y buenas obras, recordando siempre que Jesús volverá. La reflexión de hoy surgió de dos pasajes distintos y de cómo encajan entre sí. El primero está en las descripciones del templo. El autor describe el lugar donde Dios habitaba antes de pasar a habitar en su pueblo. Aunque la presencia de Dios está en todas partes, estaba especialmente concentrada en aquella sala del templo llamada el lugar santísimo, separada por un velo. Pero recuerda que cuando Jesús murió hubo un terremoto y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, como leemos en Mateo 27. Esos acontecimientos simultáneos señalaron un cambio radical: el lugar donde Dios habitaba ya no estaría en el templo. Poco después, el Espíritu de Dios vino a habitar en su pueblo. Así es como nuestros corazones pueden ser transformados por la presencia de su Espíritu en nosotros. Más adelante, en el capítulo 10, vemos otra capa de esta historia. Los versículos 19 al 22 dicen que, teniendo confianza para entrar en los lugares santos por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros a través del velo, es decir, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El velo era su carne. El velo fue rasgado del cielo a la tierra para abrirnos el camino y unirnos con el Padre. Él nos permite acercarnos, así que acerquémonos porque en Él encontraremos el verdadero gozo.